Hola a todos. Bueno, imagino que los que veáis esto me conocéis, pero bueno, para quien no, mi nombre es Isa y soy secretaria del Club Deportivo Tritane y se me ocurrió la idea de hacer un proyecto de entrevistar a los componentes del club para que nos cuenten un poco cómo es su vida de triatleta y no solo a nivel deportivo, sino también pues que hablemos un poco de las sensaciones a nivel de gestión emocional, bueno, que este deporte es muy entregado y despierta muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar entrevistando a Marta, que también la conocéis todos. Marta, Marta Belmonte. Hola. Y bueno, pues ya sabéis quién es, también es la presidenta del equipo y se me ha ocurrido empezar con ella, aparte porque para mí es lo más cómodo, porque también tiene una historia bastante potente y da juego. Entonces, bueno, hablamos de Marta, alguien que solemos ver siempre subir a los podiums. Ahora ella nos contará pues, sus últimas pruebas así más, que más podemos destacar, ¿no? Entre otras la media de Elche, 10K de Águila, Aqualón de la Zoía, bueno, luego hablaremos de eso. Y bueno, ya la vemos siempre en los podiums, pero bueno, vamos a conocer un poco de esa parte que no se ve, porque la gente ve mucho el éxito, ve los podiums, los tiempos, pero bueno, detrás de todo eso hay una larga historia y vamos a hablar de eso y bueno, y de su reciente lesión, que también sabéis que hace unas semanas tuvo una caída en bici, una operación, dos fracturas y bueno, y en proceso de recuperarse está. Bueno, bienvenida Marta. Muchas gracias. En cuanto a los resultados, hemos nombrado las pruebas. ¿Qué tiempo más o menos has tenido últimamente? ¿Estas son las pruebas más importantes o tienes alguna más? Bueno, este último año y medio, sobre todo me dediqué a hacer medias maratones, ya que es una distancia que me siento muy cómoda, que también siento que se me da bien porque tengo esa capacidad de hacer una media maratón a ritmos rápidos sin sufrir demasiado. O sea, sufriendo para mí sí se sufre, pero sufriendo lo justo. Entonces, este último año pues me dediqué a hacer medias maratones, a recorrerme, como yo digo, pues la región y un poquito fuera también de la región, todas las medias maratones que iba haciendo. Y pues nada, a destacar, pues ha habido muchas que me han gustado más, pero en cuanto a tiempo y demás, pues la penúltima que hice este año fue la media de Elche, una media muy chula, muy bonita, muy rápida, mucho ambiente, la más antigua del mundo. Y además mejoré mi marca, que fue una hora 18:13. ¿A ti te cuesta más trabajo? ¿Tú sientes que te cuesta más trabajo esforzarte en las carreras más cortas que en las largas? Porque al final luego sí que la haces más Mm, rápida, pero tampoco sí. es tan significativo el cambio de ritmo, ¿no? Desde la ignorancia, ¿no? No es que sufra más, pero no sé cómo explicarte. Es que la media es una distancia que la disfruto mucho porque al no ser tan corta me da tiempo a disfrutarla, a sufrirla y la controlo bien, pero es verdad que luego un 10K para mí es la distancia que más me gusta porque puedes sentirte eso, que te esfuerzas mucho, que sufres, pero que no te pasa, porque las medias también, o sea, se hacen largas también. Hombre, claro. Y bueno, y todo es ponerse, los 5K también me gustan, pero es verdad que yo creo que tengo más capacidad de hacer mejores marcas en media, 10K y maratón no te digo porque no he hecho ninguna, pero bueno, mucha gente sí que me ha dicho, si te hicieran maratones también se te daría bien, pero bueno, me dan bastante respeto de momento. Vale. Bueno, y has hecho también aquatlón, bueno, sobre todo el de la Sí, Zoya este año una prueba pasado. que me parece también muy chula son los aquatlones, que no es que yo sea muy buena nadando tampoco, pero no sé, se corre, se nada y se vuelve a correr, entonces es una prueba en la que la disfruto mucho, porque sí que se nada, pero con relativamente a correr es un poquito menos. Entonces, no sé, es una prueba que también me parece muy fácil. La bici me gusta, pero una cual al final vas con tus zapatillas, con tu mono y ya está. Zapatillas, mono, nadas, gafas y ya está. Al final, cuando vas a un triatlón está muy chulo, pero es como un poquito más aparatoso con la bici y demás. Bueno, aún así también destacaste en el duatlón de Águila, que también ganaste. Sí, ¿no? Sí, 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 Pero me bueno, gusta también la no, bici. sí, así los podios los Bueno, puedes tocar en hay que todas. saber también qué prueba hay. Bueno, ya, vale. Bueno, una vez que hemos hablado así un poco de los resultados, que no es el objetivo de la entrevista en sí, porque yo lo que quiero es ir un poco más allá a lo personal, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? ¿Cuál crees que ha sido tu podio más emocionante y por qué? O carrera o prueba. A ver, es que he hecho muchas pruebas
y todas, pues al final, casi todas tienen algo importante, tanto bonito, otras no tanto, pero bueno, siempre intento quedarme con que cada prueba intento sacarle algo emocionante, intento todas vivirlas siempre antes de la salida, no sé, es como que me conciencio mucho y interiorizo y digo, vamos a vivir esta prueba, o sea, que no la paso por alto. Pero bueno, por seleccionarte una prueba, pues, porque al tenerlo más reciente, la media de Elche fue una prueba muy especial para mí, no solo por mejorar la marca, sino porque fue una carrera que me hacía mucha ilusión hacerla desde el año anterior que no pude, y además me fui sola porque no cuadraba que nadie me acompañara, ni, o sea, ni mi marido ni me podía acompañar, tenía algo, no sé. Entonces me fui sola a pesar de todo y no me gusta irme sola a los sitios y no sé, lo viví todo mucho, fue como muy, muy emocionante, conocí a mucha gente estando allí, luego la carrera me salió súper bien, la disfruté mucho, me vi ahí rodeada pues de gente nacional, muy buena, no sé. También al estar yo sola, quizá como que pude vivirla más. Muchas veces al final cuando voy me acompaña mi hijo, me acompaña alguien, hago la prueba, pero luego también estoy pendiente de esas personas que vienen a acompañarme, pues estar con ellos, no dejarlo en ningún momento solos ni nada. Y entonces en esa prueba al final, como estaba yo sola, pues fue como, voy a vivirla en todos los sentidos, en el pre, el intraprueba y el postprueba, pues todo lo que pueda. Y entonces pues me quedo con esa prueba. Vale. Cuando te pones las zapatillas, ¿qué es lo primero que piensas? Pues no sé lo primero que pienso, pero es que las zapatillas para mí son muy importantes. Me ha costado mucho encontrar unas zapatillas que me gusten y que me sienta bien con ellas. Entonces es como me las pongo y es como seguridad. Me las pongo y es como seguridad. O sea, me gusta cuando me las pongo. Me las abrocho bien, me hago un doble nudo para asegurarme que no se me van a soltar. Y no sé, es como decir, ya está, ya estoy lista. ¿Y hay alguna manía que tenga a la hora de, ya sea en las competiciones o a la hora de entrenar? Un ejemplo, por ejemplo, cada vez que voy a la pista de atletismo tengo que empezar con el pie izquierdo. Manías, es que tengo muchas manías y creo que con los años cada vez más manías. Bueno, no voy mucho a la pista de atletismo los últimos años, voy poco, entreno mucho en el río, pero bueno, ahora que marcho a la pista, tengo una manía que a día de hoy cambiará, porque yo siempre he tenido, siempre, mi punto débil en cuanto a dolores y a lesiones siempre ha sido un poco la cadera, ¿no? Entonces, pues casualmente la contraria a la que me fractura, la derecha. Entonces, siempre en la pista tiendo a ir a hacer los giros a izquierda, porque es verdad que siento que si hago los giros a derecha, la sobrecargo más. Bueno, que es así, que luego a veces hay competiciones que gira a derecha, a izquierda, pero siempre, sí, de hecho luego cuando voy con gente, siempre digo, no, por favor, vamos a saltar en el lado contrario. Y por eso he dicho que ahora cambiará, porque a día de hoy, como me fractura la izquierda, supongo que Tendrás que equilibrar. cuando vuelva a correr, espero que pueda, pues tendré que tirar hacia el otro lado. Y luego, no sé, manías, es que muchas. Yo qué sé, antes de una salida siempre cierro los ojos y pienso en las personas que quiero y pienso en ellas y en que me den fuerza, y si algo le pasa a esas personas, yo qué sé, que están malas, lo que sea, cualquier cosa, pues pienso en ellas y como que intento decir, venga, va por vosotros, os mando fuerza, yo qué sé. Y muchas veces me ha pasado que alguna vez he cerrado los ojos y anda la salida y digo, hostia, que estoy aquí todavía con los ojos cerrados, y de esto que ha salido como un pelín más tarde por concentrarte. Bueno, pues eso me gusta hacerlo. Pero bueno, manías es que un montón, es que tengo muchas manías. Vale, bueno, era por conocer algunas de ellas. Vale, ahora nos vamos a ir, esto era por romper un poco el hielo, ahora nos vamos a meter un poco más en, pues así, en el tema central de la entrevista, y vamos a ir un poco pasando por varias cosas. Entonces, la primera de ellas, como hemos dicho, es una persona que todo el mundo conoce por sus resultados y que, bueno, también actualmente te está recuperando de una lesión, una cirugía y demás. Pero vamos a centrarnos un poco antes de esta caída y de las preguntas que te haga sobre esto, me gustaría que intentaras tener la visión que tenía antes, porque ahora seguramente te habrá cambiado un poco la visión de todo, pero que intentes como tú veías las cosas antes. Sí, no ¿Vale? contaminarla, ¿no? Eso. Luego ya nos iremos a cómo las ves Vale, ahora. vale. Entonces, bueno, la primera pregunta es que cómo vivías tú el deporte desde dentro antes de esta lesión, e imagino que lógicamente pues, habrá ido por varias fases, porque a lo mejor ahora la estás viendo de una manera y hace 3 años era de otra. Sí, el deporte siempre ha estado en mi vida, siempre, pero
desde hace, pues no sé, desde que empecé el mundo del triatlón, no sé, allí remontando bueno, el mundo del triatlón empecé a correr, yo qué sé, por 2016, 2017, está claro que lo he vivido, lo vivía mucho más diferente como lo he vivido los últimos 2 años. Mm, no sé, ¿a No cuándo sé. quieres que te cuente cómo lo vivía? No, pues cuenta un poco Bueno, cuando empiezas las el dos deporte, pues al fases. principio empiezas, pues todo es nuevo, todo es muy motivador, todo es positivo, eh, todo, todo te gusta, el entrenar con gente, el hacer una carrera, lo vives muy improvisando también. mm, y, y eso, pues empecé poco a poco, empecé practicándolo, luego ya me fue gustando más, me empecé a querer dedicar a ello después de estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física, entonces pues nada, me especialicé, saqué los cursos de entrenadora, entonces pues eso me centré un poco más, no solo en practicarlo, sino también en cómo enseñar a la gente lo que me gustaba, cómo ayudar a la gente a entrenar y pues eso, hice los cursos de entrenamiento nacional de triatlón nivel 3 y nada, pues empecé a vivir el deporte de forma, o sea, de forma individual a la vez que a vivirlo o sea, a dedicarme a ello con la gente, pues eso, muy bien, disfrutando mucho porque vas creando tu grupo, vas conociendo a mucha gente del mundo, debes mejorar, ves que la gente mejora, entonces pues es muy bonito, es súper, súper bonito. Entonces, desde ahí hasta hace 2 años, pues ha cambiado mucho como yo lo sentía. Vas mejorando, mejorando en todos los aspectos, en cuanto a rendimiento, vas mejorando en cuanto a formación, en cuanto a profesional, en cuanto a conocer a gente. Em, y ya, pues si me remonto a los últimos 2 años, pues los últimos 2 años se pueden decir que fueron cuando fui madre, hace casi 3 años que fui madre, y pues ahí fue un poco donde puedo contar un poco mi lado negativo con el deporte, porque bueno, pues eres madre, entonces tienes que hacer un parón, porque pues te quedas embarazada, ya no puedes hacer lo que hacías antes, el- pero tampoco paras, entonces vas ajustándolo todo. Luego da salud, te tienes que recuperar, estás con tu hijo, que es lo más importante que hay, pero cuando ya pasan unos meses, te das cuenta de que si quieres puedes volver y que si te organizas puedes volver. Entonces, bueno, pues ahí empieza un poco como la Marta muy, muy organizada, la Marta muy estructurada y la Marta que se empieza poquito a poco sin darse cuenta a meterse en un bucle de querer llevarlo todo hacia adelante y que poco a poco te das cuenta que puedes llevarlo a costa de qué, a costa de muchas veces ya no disfrutar, a costa de ir cansada, de hacer muchos entrenamientos estando muy cansada y dices tú, ¿y por qué lo hago si estoy cansada? Pero ya dices, me obligo a hacerlos porque los tenía que hacer, porque los tengo así planificados. Y nada, pues eso, pues empecé a madrugar mucho, pues al final me gustaba entrenar, entonces yo pensaba, no quiero molestar a nadie y no quiero quitarme tiempo de estar con mi hijo. ¿Cuándo puedo entrenar? Pues cuando estoy durmiendo. Pues había veces que era a las 7 de la mañana, veces que era a las 8, veces que era a las 6 y veces que ha sido antes de las 6 de la mañana. O sea, horas muy, muy tempranas para decir, cuando se levante mi hijo, yo ya he entrenado, ya tengo como mi pequeña medicina, ya el día va a rodar. Aunque fuera un entrenamiento de 1 hora, de 40 minutos, de lo que fuera, pero yo ya mentalmente me quedaba tranquila. Aunque fuera una mierda de entrenamiento porque ese día no había dormido nada. O sea, llega un momento en el que no escuchaba mucho a mi cuerpo y solo pensaba, venga, voy a entrenar para luego ya pues levantar a mi hijo, prepararle, vestirle, hacer lo que sea, llevarle al cole, lo que toque ese día. Luego vuelves a casa, preparas cosas de casa, empiezas tú a trabajar tu jornada y ya está. Y así va todo el día. Te vas metiendo en una dinámica de decir, entrenar, cuidar a tu hijo, pasar tiempo con él, mmm, tareas de casa, trabajo, pues eso. Pero bueno, igualmente también habría cosas positivas. Claro, si es ¿No? que esto lo cuento ya ahora porque pues ya he sido un poco, claro que había cosas positivas, o sea, todos mis días eran positivos, pero lo negativo era cuando, por ejemplo, pues algo se metía de por medio, que el día ya no fluía tanto y ya la cabeza pues no te deja descansar y la cabeza empieza, joder, a ver cuándo entreno ahora, a ver cuándo entreno ahora, porque imagínate, mi hijo está malo, ¿no?
pues si está mi hijo marino al cole, a ver cómo lo hago para entrenar, que mi hijo es lo primero y quiero estar con él, pero tienes ahí ese run run, entonces ahí es cuando dices, tu madre mía, si no eres capaz de parar un día de entrenar, algo pasa. Pero aún así mi cabeza no paraba y muchas veces pues yo iba a entrenamiento, iba cansada y yo decía, a ver, si es que no me está saliendo el entrenamiento, por ejemplo, entrenamientos fuertes de serie, pues a veces yo entrenaba y digo, si es que no me salen los ritmos, o mismo ir a una competición, una media maratón y decir, mira, pues me ha salido bien la media porque se me da bien, porque la he entrenado, pero, pero tengo la musculatura súper cargada. ¿Qué necesidad tengo yo de llegar a una carrera con la musculatura cargada en vez de llegar fresca por haber descansado unos días antes? Sí, pues al final básicamente estaba todo súper estructurado y cualquier imprevisto ya te rompía los esquemas, ya era presión y eso muchas veces pues te obligaba a hacer cosas aunque realmente tu cuerpo te dijera que no, ¿no? Sí, Ese es el resumen, vale. sí. ¿Alguna vez has sentido presión social a la hora de competir o de algo de que la gente espera esto de mí o qué? O bueno, no sé. No, no, no mucho. En cuanto a marcas, no mucho. Es que yo soy muy... Creo que la presión me la he puesto yo. No soy una persona que me dejó afectar mucho por la gente. Creo que si en algún momento he tenido presión, me la he puesto yo por compararme con gente, yo que sé, a lo mejor en alguna prueba tipo duatlón, triatlón, que tenga así gente cercana que más o menos sabemos que van al mismo nivel que yo, pues decir a ver cómo va, a ver si voy a sufrir en esta prueba porque está la cosa muy así, así. Pero en cuanto a marcas, no, es que no, si alguien me ha presionado no deja que me afecte mucho, ¿eh? Vale, bueno, ya lo has nombrado tú, que antes de este parón tuviste un parón, pues no a entrenar, porque tú nunca paraste de entrenar, pero cuando el embarazo y luego el posparto, lógicamente sigue competir. Entonces, en ese tiempo, ¿qué te costó más? ¿El cambio físico que sufriste o ves que todo el mundo seguía con su dinámica de vida y tú no podías? Porque al final estamos metidos aquí, entonces en el momento que no nuestro círculo social ya se afecta mucho nuestro círculo social porque nos juntamos con gente haciendo siempre entrenos, pruebas, ¿no? Pues probablemente lo que más me costó, el cambio físico no, porque es que no hubo cambio físico, o sea, no, pero no hubo cambio físico porque yo ya sufrí ese miedo al cambio físico antes de tener un cambio físico, es decir, como que yo ya dije, bueno, quiero tener un cambio físico, entonces ya te vas anticipando, entonces ahí es como, vale, no puedo competir, pero puedo entrenar, busco otras formas de entrenar, porque no quiero pues eso que tenga un cambio físico muy grande, no quiero perder demasiado la musculatura, no quiero que cuando luego me incorpore, eh, o sea, no pueda rendir como rendía antes, quiero que sea el mínimo cambio posible, entonces pues ahí tu cabeza sufre antes. Luego al final no tuve ningún cambio físico, bueno, sí tuve un cambio físico igual, hasta estar más fuerte incluso después de haber dado a luz. Pero lo del no competir, pues fueron momentos momentáneos. Cuando al final ves un poco a la gente que compite, pues sí que te entra el gusanillo y demás. Pero bueno, yo en el embarazo estaba muy concienciada de ese proceso en el que estaba y quería vivirlo, mi embarazo. Y en el posparto, pues lo mismo, quería vivir mi posparto, quería disfrutar. Entonces no tuve prisa. O sea, además yo soy una persona que a mí es que me gusta el deporte. Competir también, pero es que me gusta más el deporte. Entonces no tendría problema de estar mucho tiempo sin competir si puedo hacer deporte. Sí, pero inevitablemente a lo mejor había gente que se iba a hacer una salida en bici y tú no podías. Eso sí, claro. Hombre, eso se hace duro. Sí, 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 pero como no dejé de hacer deporte, mi cabeza decía, bueno, pues busco otras cosas, pues hago otras Mm. cosas. En cuanto a ahora, va a ser 3 semanas, en breve, que te caíste de la bici y tuviste la fractura de cadera, bueno, la del codo. Em, ¿Cómo fue ese momento, no el post, ya después cuando empezaste a digerir, sino en ese momento, cómo fue ese momento, tanto a nivel físico como emocionalmente? Cuando me caí, Sí, es en los primeros minutos, horas. pues cuando me caí, en el momento que es que fue una caída muy, no fue, o sea, tengo el recuerdo lento de cuando noto que la bici se me descontrola y cuando se me va descontrolando la bici hasta que me caigo, sí que tengo como un recuerdo de estoy visualizando que no puedo controlar la bici y se me hizo largo ese momento.
pero lo que es la caída fue como muy rápida y muy impactante. Me caí de golpe, o sea, no fue salir por los aires ni nada, sino fue en el momento que pierdo el control y se me va la vida al suelo, fue muy rápido. Y ya en ese momento, ese choque con el suelo, no sé por qué, dije, ya está. O sea, ya está de decir, punto de inflexión en mi vida. O sea, algo ha pasado, que aquí hay un cambio. O sea, no sabía lo que me había pasado en ese momento porque tampoco fue tan dolorosa la caída, justo al levantarme sí, pero en ese momento no sentí tanto dolor, pero fue muy, muy impactante. Pero dije, ya está, ya está. O sea, lo que a veces se te pasa por la cabeza de me pasará alguna vez, algo me pasará, ha pasado. Y, y esto me ha frenado y esto es un punto de inflexión en mi vida seguro. O sea, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Vale, y un punto de inflexión, ahora ya que ha pasado, un punto de inflexión, ¿en qué sentido? Eso ya imagino que lo has cocido días después. Bueno, y todavía estará ahí. En parar, fue una señal de cuando tú ya sabes que hace tiempo ya tienes que parar, no parar de golpe, pero yo ya sabía hace muchos meses que tenía que bajar ritmo en el deporte, en mi día a día, en mi rutina de día, tenía que bajar un poco el ritmo, hacer un poquito menos, escuchar más a mi cuerpo, delegar un poco más a los demás, pero no lo hacía. Y lo sabía, ¿eh? Y yo en mi cabeza decía, bueno, lo voy a ir haciendo poco a poco, lo voy a ir haciendo, lo voy a ir haciendo. Pero al final cuesta entonces a lo mejor un día lo haces, pero al día siguiente no. Entonces al final no lo hacía. Y yo muchas veces decía, ¿y esto cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo voy a ser yo capaz de frenar un poco y de bajar las revoluciones un poco? Y a veces pensaba, ¿y si me pasa algo? Pero de esto que lo piensas ahí, ¿cómo lo afrontaría? Pues en el momento que me pasó dije, es que fue acción-reacción en mi cabeza, frenazo de golpe. O sea, si tenía que haber frenado progresivamente y no he querido, pues tengo que frenar. Pues la vida me acaba de frenar en seco y de golpe y de una forma muy agresiva. ¿Y qué está siendo más difícil? ¿Parar el cuerpo qué está siendo, o esa voz interna que o no está siendo difícil, está siendo para ti esto? O sea, me refiero, ¿te ha costado más parar a nivel físico? Es que no te ha quedado otra que parar, pero ¿te cuesta parar esa voz interna que dice todo el rato, venga, produce, produce, o si lo estás pudiendo hacer? A ver, los primeros días, cuando te pasa, porque ya han pasado 3 semanas, los primeros días, o sea, las emociones son, yo por lo menos que soy una persona, no sé, me considero una persona emotiva, pues las emociones las tienes a flor de piel y he intentado sacarle en todo momento el lado positivo y decir, esto me ha pasado por esto y porque ha sido una señal de la vida. Y la verdad es que todos los días agradezco lo que me ha pasado, o sea, todos los días doy gracias y digo, jolín, muchas gracias por haberme parado, porque lo mismo podría haber seguido así un año, podría haber seguido así mucho más tiempo y podría haber estado empeorando mi salud, empeorando relaciones con las personas que tenía cercanos que estaban sufriendo porque veía que llevaba un ritmo muy alto y que me estaba ya afectando a mi salud en todos los sentidos. Entonces, pues desde el principio, o sea, a nivel mental lo he tenido muy claro, que había que parar. Conforme pasan los días y no estoy bien, ni mucho menos todavía, pero bueno, me he visto avanzar mucho, estoy súper concienciada en que me quiero recuperar, que no tengo prisa en recuperarme, pero quiero hacer todo lo posible por recuperarme físicamente todos los días. Pues eso, conforme voy avanzando, pues mi cabeza sí que va volviendo un poco a como era antes, porque claro, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces me da un poco de miedo el recuperarme y volver a lo de antes. Creo que no voy a volver a lo de antes, pero me da miedo meterme otra vez en un bucle. Y entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, ya no estás dispuesta a sacrificar o que te gustaría no caer? Yo también confío en que no vaya a pasar. ¿Qué Pues, cosas hay que dices tú, esto sí que sé que ya no lo quiero? pues escuchar a mi cuerpo por encima de todo. Si un día estoy cansada, no forzar, o sea, no forzar. O sea, si un día yo estoy cansada y tenía planificado salir a correr, pues imagínate, estoy cansada porque he dormido mal o estoy cansada porque tengo la musculatura súper cansada. Pues ese día no lo hago. O sea, eso no quiero volver a hacerlo. Porque creo que ni me suma en cuanto a rendimiento, ni me suma en cuanto a salud. Y luego, no madrugar tanto. O sea, antes es que madrugaba muchísimo y me daba igual. O sea, ahora estoy disfrutando de estar más tiempo con mi hijo, de verlo más tiempo en la cama, de dormir con él más tiempo, de acostarme por la noche y decir,
no tengo despertador. O sea, sé que me voy a levantar pronto porque al final mi hijo se levanta pronto y por eso no me lo pongo. Pero no acostarme ya pensando, venga, mañana me tengo que levantar súper temprano porque tengo que hacer esto y tenerlo todo súper controlado. Pues no, pues simplemente acostarme y mañana pues conforme me levante decido lo que hago. Vale. Has dicho antes que ya previamente eras consciente de que tenías que parar antes de la lesión, ¿no? Bueno, o cambiar algo, tampoco parar nunca. Algunas cosas sí cambiarlas. Hay algunas personas o momentos que hayan sido claves. Maya, esto, lógicamente el accidente sí que ha sido, o sea, la caída ha sido un momento clave, ¿no? Previamente había algo que fuera clave, como para que tú fueras consciente de que algo no estaba yendo bien. Es como, realmente si te conoces, tú sabes lo que hay, sabes ya lo que estás viviendo. Entonces siempre esa voz, bueno, siempre, esa vocecita interna de Marta, no lo estás haciendo bien, Marta, la llevaba ya desde hace varios meses. Pero sí que ha habido cosas clave que son pues personas cercanas a mí, ¿no? Pues al final, pues las personas que más me conocen y que más están cerca de mí y que más me quieren, pues esas personas obviamente se daban cuenta de todo, porque al final de cara a lo de fuera, pues ay, qué bien, Marta corre mucho, Marta se sube a los podios, pero claro, el día a día no lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, pues por supuesto, pues mi marido, pues en Eco, pues con él he tenido muchas discusiones, porque claro, él al final me veía todos los días, entonces pues él al final, él se enfadaba directamente, entonces eran discusiones de ¿por qué no descansas? Si yo siempre descanso un día a la semana, ¿qué necesidad tienes de no descansar ningún día de la semana? Marta, está muy delgada, Marta, bueno, pues en fin, pues eso, pues mi abuela al final es la persona que también no vive conmigo, pero me conoce mucho, me quiere mucho y sufre mucho viéndome mal. Entonces, pues a mí que ella sufriera, pues me duele mucho que ella sufriera, entonces, pues eso. Y no, Y no a siempre, es que no a siempre. No me ha dicho nunca, mamá, no corres. Pero de una forma o de otra, solo con su mirada, yo muchas veces cuando volvía de entrenar y ya le veía despierto, o le veía que ya le había dado el desayuno en Eco, o que le había dado el desayuno a mi abuela y era como, joder, tío, no he llegado al desayuno. Una cosa por dentro de mí me decía, sí, he entrenado, pero joder, he llegado y ya está despierto. Para mí siempre me gustaba llegar y que todavía estuviera durmiendo, porque así era como entrenado y encima él no lo ha sentido, ¿sabes? Pues cuando yo ya llegaba y ya se había despertado, ya le había dado el desayuno, pues no sé, era como una mirada, incluso cuando a veces me veía y se me tiraba a mí, o al contrario, a veces de repente reaccionaba y me decía, no, mamá, vete. Pues que son cosas de crío, pero te las llevas a ti, ¿no? Y entonces dices, mm, joder, igual me dice esto porque no me he levantado con él. Pues, hombre, no así, o sea, no en mi cabeza estaba siempre, nunca se me iba de la cabeza, ni en ningún entrenamiento, ni en ningún, o sea, no es mi fuerza para mm, todo, para lo bueno y para lo malo. vale. ¿Con qué sueña ahora, o sea, bueno, con qué sueña? Con el respecto al deporte, no sé cómo lo visualiza de cara al futuro. Pues lo visualizo disfrutándolo, haciéndolo más social, improvisándome, porque antes al llevarlo tan estructurado no había lugar a improvisación y al final siempre pues había dejado un poco también el lado social porque claro, al final quién entrena contigo a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, entonces pues era como yo quiero entrenar, quiero hacerlo y cuando puedo hacerlo social lo hago, pero si no puedo ya lo hago yo antes por si acaso. Entonces, Mm, pues eso, enfocándolo más social, disfrutándolo y, y ahora mismo, estando como estoy, no pienso en correr ni siquiera, simplemente pienso en poder hacer deporte, pero llevando una vida autónoma, o sea, es decir, no teniendo el brazo bien, teniendo la pierna bien, no cojeando y ya está. ¿Y te da miedo no volver a tus tiempos de antes? No me da miedo a los tiempos, pero sí me da miedo correr, o sea, ponerme a correr y ver que no sé, que no corro bien técnicamente, o verme que los tiempos no me dan tanto miedo, porque cuando me quedé embarazada y empecé a correr, corría súper lento el primer mes, entonces creo que era algo normal y poco a poco lo Mm, retomé. Si es que me da más miedo volver a correr rápido, por si me vuelvo a meter en el bucle en el en que he la misma estado. bola. ¿Hay algún mantra que te repita hoy diferente al de antes? Pues eso, Sí, no volver a entrar. sí.
el mantra es, no sé, igual puede parecer un poco egoísta, pero es focalizarme en mí, en Focus Marta, pero en el buen sentido, en decir, porque a veces me guiaba, o sea, había llegado a un punto en el que yo me comparaba ya, no con la gente de fuera, pero pues mira, pues me comparaba con mi marido todos los días, o sea, como al final el deporte lo tengo en mi día a día, pues era como si Eneco va a correr, si luego va a nadar, si Eneco va a competir, pues yo también, y yo un poco más. Pues, y muchas veces y yo decía, a ver, él está sano, yo no estoy tan sana, entonces piensa en ti y no te compares con él. Pues igual el mantra que me quiero repetir es, céntrate en ti, haz lo que tienes que hacer tú, escúchate a ti. Y entonces probablemente el mantra es piensa en ti y no te compares con el resto. Si tú fueras consciente de que a lo mejor hay gente a la que puede inspirar y que pueden aprender de tu historia, ¿qué sería lo que te gustaría que aprendieran de tu historia en general? ¿De mi historia? Sí, en general, pues al final tú has sido una persona que ha llegado muy lejos, ha tenido mucho éxito, pero también ha tenido unas consecuencias. Pues que, O sea, es que todo no es que color de rosa. sepan, que intenten disfrutar en todo momento y cuando vean que ese disfrute ya no se disfruta tanto porque ya es como tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y a veces ya ni disfruto, que se paren y que digan, si me está pasando esto, igual es porque voy pasado de rosca, entonces párate, observa bien todo lo que estás haciendo y si tienes que frenarte, frénate. Entonces, que intenten buscar ese equilibrio, porque es que es difícil, porque el equilibrio de disfrutar y de rendir, pues no siempre va de la mano, pero que la balanza no esté demasiado inclinada el rendir y muy abajo el disfrutar, sino que intenten que esté lo más equilibrado posible, aunque a veces el rendimiento esté más alto. ¿Ha habido algún día durante tu recuperación que te hayas derrumbado? ¿O no ha llegado eso de momento? O puede ser que no llegue. Derrumbado, 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 de decir, no quiero hacer nada. No me he derrumbado, he tenido algunos días duros, algunos días un poquito más duros, pues días en los que te duele la pierna mucho, entonces claro, pues, o sea, hay días que avanzan mucho, que te ves mejor, pero cuando interfieren los dolores, eso es más difícil gestionarlo. O yo qué sé, o pues parece una tontería, pero por ejemplo el de los primeros días fue el Día de la Madre, que habían pasado 2 días después de darme el alta y pues teníamos una comida ese día y estábamos preparándonos para la comida y pues Eneco salió a correr y volvía de correr y cuando le vi sudando después de correr me entró una cosa por dentro el que tengo que tener claro que el mundo sigue, que no puedo pretender que él frene. Y luego al rato llegó mi madre también y venía con ropa de deporte, que la pobre ni había hecho deporte todavía, pero iba con ropa de deporte como si se fuera a la montaña y fue como, joder, todo el mundo, todo el mundo va aquí a correr, todo el mundo hace deporte y luego van a comer y luego nos vamos de comida y yo nada, yo no puedo hacer nada. Fue un poco Bueno, ahí, es pero normal. bueno, no fue un derrumbe, o sea, no fue un derrumbe. Bueno, descarriló un poco Sí, la me mente. descarrilé un poco. Vale. Y no sé, así para terminar, no sé, ¿hay algo o a lo, bueno, a la caída, por ejemplo, iba a decir, algo a alguien a lo que tú sientes que le tienes que agradecer, pero la caída, por ejemplo, la caída en bici dices que le agradeciste? Sí. Pues que agradecer, o sea, agradecer, pero después de la caída te No sé, refieres, en general, de hoy en día estoy aquí, o sea, estoy en este pues a punto. ver, la caída le doy gracias por ponerme en mi sitio y por marcar ese parón que yo no estaba siendo capaz de frenar, de pararlo. Entonces creo que al final la vida pues ha pensado en mí, ha dicho, no era la mejor forma de hacerlo, pero tenía que pasar. Y ha pasado. Y luego pues a las personas, por supuesto, es que tengo muchísimas personas a las que Claro. agradezco, empezando por mi familia, por mi abuela, por mi madre, que han sido 2 personas que han estado ahí desde el momento, desde que me caí, han estado ahí en todos los sentidos, cuidándome a mí, cuidando a mi hijo, a mi tío Juan Antonio también, que vamos, se ha encargado de Noah como nadie, a Eneco, que está el día a día conmigo, a Noah, por supuesto, que es mi hijo y que de una forma o de otra me ayuda en todos los sentidos, a ti, que eres mi amiga y te tengo siempre, siempre te tengo ahí para hablar, y bueno, pues al resto de familia, a mi padre también, no puedo olvidarme de él,
básicamente es a mi familia, a ti, a mi hijo. Y luego pues hay muchas más personas que se ponen en contacto contigo y que te das cuenta de que a lo mejor pensabas que no están y están ahí. Entonces pues también te sorprende. Vale, pues eso más o menos ha sido la entrevista. Pero bueno, para terminar, ¿hay algo que quieras decir antes de despedirnos? ¿O sientes que más o menos se ha tocado todo? ¿Crees que se debería haber tocado algo más, algo distinto? A lo mejor le da mucha importancia a este momento que ha pasado. No, realmente, realmente solo dar las gracias porque creo que esta entrevista me la podrían haber hecho pues, hace 2 meses y habría sido muy diferente a como ha sido ahora. Pero ahora no sé, estoy en un punto, es que estoy en un punto bonito de mi vida y muy emotivo y que siento todo mucho. Entonces, pues nada, dar las gracias porque esta entrevista ya ha sido ahora, porque creo que si ayudo a alguien, voy a poder ayudar más ahora que hace un mes si hubiéramos hecho la entrevista. Entonces, nada, pues daros las gracias a ti y a ti, que ha sido la que tenía la idea. Vale, no, gracias a ti. Yo siempre digo que de ti siempre aprendo mucho, y antes y ahora. O sea que eso va a seguir así. Y ya para terminar, se me olvida traerme un folio, pero aquí mismo te voy a pedir que hagas una pregunta. No sabemos quién va a ser el próximo entrevistado, pero una pregunta que le vamos a leer a esa persona. Así que piénsatela ¿Que la escriba? y la escribes. No la vamos a desvelar aquí. Vale, vale. Así que ahora después la voy a escribir y yo me la llevaré. Vale. Y nada, por eso que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya está. Bueno, cierro